Vamos de inmediato a saludar al doctor Augusto Tarazona. Él es presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Doctor Tarazona, bienvenido. Buenos días, un gusto de saludarles y compartiendo la preocupación por mejorar el enfrentamiento a esta pandemia que tanto daño nos está realizando a nuestro país. Y empezamos por estas imágenes que hemos visto, sobre todo las nuevas recomendaciones que rigen desde el lunes y lo importante que es aquí la fiscalización, porque de nada sirven las medidas si no se fiscaliza y evalúa además el progreso de las mismas. ¿Qué pediría desde el Colegio Médico que se refuerce a nivel de las instituciones y también si es oportuno este uso del protector facial que ahora se sugiere? Sí, bueno, desde el Colegio Médico hemos recomendado en reiteradas oportunidades de que se cumplan los roles que nos corresponde a cada uno. A los ciudadanos nos corresponde cumplir las normativas de prevención que se han dado ya a lo largo de todo el año. A las instituciones del Estado les corresponde hacer cumplir, ver las formas como se hace el cumplimiento de las medidas sanitarias del uso de protectores, del uso de mascarillas, del distanciamiento social, lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la ventilación de los buses es muy importantísimo. Y también a las entidades particulares. Las entidades particulares también tienen un rol que cumplir en el cumplimiento de las normas directivas y las directivas sanitarias, porque vemos en algunas oportunidades existen tiendas, mercados, restaurantes en donde las personas están aglutinadas, están amontonadas sin cumplimiento de las normas del distanciamiento y por otro lado la entidad privada también no hace cumplir las normas. Entonces aquí el llamado es de que todos cumplamos el rol que nos corresponde. Los ciudadanos cumplir las normativas, las entidades privadas buscar que se cumpla dentro de su ámbito y el Estado obviamente a través de sus instancias correspondientes hacer cumplir las normativas. Claro, doctor, en relación... Sí, disculpe que lo interrumpa porque justamente el gobierno ha descartado ya un confinamiento estricto como se ha dado anteriormente y esta semana ha iniciado ya esta medida sobre protector facial en los espacios cerrados, en los centros comerciales, en los comercios. Por lo tanto, ¿qué otra medida desde el punto de vista del Colegio Médico podría sumarse a las que ya han tomado el gobierno, considerando además que no han descartado ya un confinamiento total? ¿Qué podría agregarse? ¿Qué otras medidas podrían darse, considerando además el número de contagios y de muertes que tenemos en los últimos días, el cual es terrible? Sí, a partir de que sabemos que el virus se transmite principalmente por vía aérea, por las vías respiratorias, y se ha estudiado las formas como evitarlos, y eso todo concluye en las medidas que ya conocemos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas y otras medidas adicionales. Efectivamente, el uso de caretas contribuye a que no se pueda uno contaminar, contagiar, pero quizás más importante que las caretas viene a ser el distanciamiento de 2 metros entre persona y persona, porque las microgotas que una persona enferma que tiene el virus exhala no llega a los 2 metros aún sin mascarilla o con mascarilla simple. Por lo tanto, esa es una razón muy importante para mantener la distancia de 2 metros cuando menos. El otro elemento es las mascarillas. Las mascarillas, y ahora recomendamos que sea doble mascarilla porque tenemos que proteger el nivel de filtro del aire que respiramos. En ese sentido, es importante utilizar una mascarilla ya sea quirúrgica encima la de tela y de tal forma de que podamos tener mayor garantía de no respirar las microgotas que pudiera estar en el ambiente cercano a un paciente o una persona que está exhalando, aun cuando no sepa, porque hay asintomáticos que sí también siguen botando los virus a través de sus microgotas. Y la careta facial contribuye, pero no es suficiente. Lo que hay que entender es que el conjunto de medidas tiene que cumplirse para que pueda uno tener la garantía del no contagio. Son varias medidas y Doctor que las Tarazona, conocemos. El dilema de la mascarilla, se pide reforzar mucho con doble mascarilla, usar una quirúrgica de tela, incluso hay cierta confusión en qué utilizar primero, aquellos que pueden utilizar una KN95 y una quirúrgica. ¿Va primero la KN95 y sobre ella la quirúrgica o es al revés?
No, es como señaló inicialmente. Primero la KN95 y encima la mascarilla quirúrgica, para que la mascarilla quirúrgica puede ser descartada de manera más frecuente, mientras que la KN95 sella mejor en el rostro. Eso es muy importante, el sellado de la mascarilla en el rostro, para que no pueda ingresar las microgotas a través de las hendiduras. Porque si llevamos primero la mascarilla quirúrgica, por los costados puede ingresar las microgotas. Eso es el problema cuando se utiliza primero las quirúrgicas y encima otras mascarillas, la KN95. Respecto a la KN95 específicamente, primero la KN y encima la quirúrgica. Pero si vamos a utilizar una mascarilla de tela, sí tendríamos que hacerlo a la inversa. Primero la mascarilla quirúrgica y encima la de tela, con la finalidad de mantener un nivel elevado de protección. Claro, doctor, muy importante lo que menciona, porque algunos se confunden entre el uso de la de tela primero y después la quirúrgica, o la KN y después la quirúrgica. Yendo a otro tema también vinculado, obviamente, a la pandemia, el proceso de vacunación, doctor. Ayer ya el presidente de la República llevó algunas vacunas ya al interior de nuestro país, a algunas regiones, estuvo en Ucayali. ¿Cómo se debería proceder ahora? Porque lo hemos escuchado de parte de nuestros corresponsales en algunas regiones, que no se ha empezado con los policías, o no se ha terminado el proceso de vacunación con algunos policías en las regiones, en algunas regiones de nuestro país. ¿Debería terminarse primero con los policías y luego ya pasar a los adultos mayores con la nueva estrategia territorial? ¿O de qué manera se podría proceder, considerando que aún las dosis que están llegando a las regiones no son un número tan alto, por así decirlo? No suficiente, ¿no? Sí, definitivamente todavía tenemos vacunas en cantidad insuficiente, porque el país debe vacunarse aproximadamente 24 millones de personas. Efectivamente, vemos de que hay algunos problemas en el proceso de vacunación, que parte tanto de la organización como también de la distribución de las vacunas. En ese sentido, se debe garantizar de todas formas, de manera paralela, de que se vaya vacunando al personal de primera línea, en este caso policías. Tenemos personal médico también todavía pendiente de vacunación, son aproximadamente 10.000 médicos a 15.000 médicos que no se han terminado por vacunar. Se tiene que continuar con la vacunación activa del personal de primera línea y paralelamente al personal adulto mayor, a las personas adultos mayores en el ámbito de los territorios que se ha seleccionado. La idea es que se avance lo más pronto posible, porque cuanto más nos demoramos en vacunas, vamos a tener el problema de rebrotes como las que estamos teniendo ahora, ¿no? De rebrotes intensos, con las muertes consiguientes, y el lema es que tengamos que vacunar a la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo que se pueda. Pero, porque doctor, pero eso depende... De eso depende básicamente de cómo llegan las dotaciones y si el sistema de frío ya está habilitado en esa región, o qué más podría hacer el Ejecutivo. Bueno, sí, ciertamente depende de las vacunas que se dispongan. Lamentablemente, como país hemos llegado tarde a la repartición de vacunas en el mundo. Hay que considerar que gran parte de países y países vecinos han comprado ya hace muchos meses, desde el año pasado, las vacunas. No tienen mayores problemas en abastecimiento. En nuestro caso sí tenemos esa dificultad. Y lo otro es que desde ahora garanticemos cadena de frío. Conocemos regiones que no tienen aún, por ejemplo, garantizado su cadena de frío para las vacunas Pfizer, que son a -70, pero ya se les ha asignado un lote. Entonces, como que por ahí hay un tema no resuelto y que debería plantearse la solución inmediata para no tener postergaciones. Lamentablemente, nuestro país, si bien es cierto que tiene una experiencia muy enorme en vacunación, en muchas jornadas hemos hecho 300, 200, 400.000 personas en un par de días, pero tenemos una debilidad en cadena de frío para estas nuevas vacunas que exigen un nuevo sistema de frío, y eso es lo que tiene que resolverse de inmediato. Claro, justamente tendrá la información de cuántas se necesitan aproximadamente, en qué regiones, o quizás el monto de la compra de estos equipos para poder garantizar la cadena de frío en otras regiones.
Va a depender de cuántas vacunas se vaya a disponer de este tipo de vacunas que necesitan refrigeración especial a menos 70 grados. Se nos habla de alguna cantidad de vacunas, pero esto es dinámico, progresivamente se va incrementando y por lo tanto no tenemos un número exacto, pero estimamos que todas las regiones deberían tener su cadena de frío a menos 70 porque en algún momento les va a llegar las vacunas Pfizer o quizás la Moderna, que es la otra que utiliza este tipo de frío, y desde ahora prepararse, no esperar que haya llegado la vacuna para recién pensar qué hago ahora, ¿no? Hay regiones que ya se les ha asignado un lote de vacunas Pfizer y no tienen la cadena de frío, no tienen los refrigeradores. Y sabemos que hay predisposición también del sector privado y ojalá que contribuyan de manera decidida en esta tarea. Doctor, para cerrar nada más, desde el Colegio Médico, ¿se hace algún llamado a los partidos políticos? Se viene una segunda vuelta presidencial muy intensa y hay concentración pública y actividades proselitistas. ¿Qué llamado se hace al particular? Efectivamente, desde el Colegio Médico hemos señalado que la campaña electoral que hemos tenido ha sido sin mayor responsabilidad social, concentrando a personas, a numerosos manifestantes en diferentes partes del país y los resultados lo estamos viendo ahora, un mayor número de casos, un mayor número de fallecidos. Y es por eso que llamamos a los dos candidatos que van a hacer su campaña que utilicen mecanismos que no permitan aglutinación masiva de personas, porque ese es el medio, cuando hay aglomeración de personas, es el lugar exclusivo para que el virus salte entre personas y se produzcan los contagios y los brotes epidémicos en diferentes regiones. Debe considerarse que la salud de las personas es tan importante o más importante inclusive que la propia campaña electoral. Y cuidarse no solo los candidatos, sino cuidar a su entorno y cuidar a la población.